Y llegó el momento de la columna de Franco Beverini, nuestro politólogo, amigo, compañero, referente del Partido Solidario en Bahía Blanca. Franco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Juan, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Descansado después de este cataclismo que han sido las elecciones en pandemia, elecciones tardías en noviembre. Así que, bueno, mejor, más lúcido y listo para conversar con vos en esta semana que por ahí parece un poco más tranquila después de lo que fueron las elecciones, pero que ha estado movida con lo que ha sucedido el viernes pasado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el caso de Lucas González. Sí, seguro. Me parece que la verdad que fue una muestra cabal, rápida, de distintas maneras de tratar un tema por parte de los dirigentes. Mm. Me parece que esas discusiones hay que empezar a dárselas. Me parece que también eso sumado a estos días que hubo un ataque vandálico claramente un atentado en la sede del diario Clarín en Capital Federal. Me parece que tiene un hilo conductor. Me parece que estamos llegando a un lugar en donde los discursos del odio empiezan a tener una preponderancia significativa en términos de disputa de poder de la centro-derecha y la extrema-derecha, y que nos debemos, me parece, como sociedad a una discusión al respecto, porque estamos sobrepasando algunos límites que nos habíamos autoimpuesto con la Constitución del 94. Sí, así es, y el hecho de que ese ataque sea justamente a Clarín, ¿no? Que es un medio que uno relaciona con la centroderecha, con el establishment, también muestra, ¿no?, cierta descomposición, como decís vos, en la derecha, la centroderecha, la ultraderecha, y me parece que es, como decís vos, ¿no?, el momento para replantearnos y ponerle un límite a este tipo de cuestiones que han ido en escalada en el último tiempo, también recordando que en nuestra ciudad ha habido un atentado en una sede partidaria y tampoco hemos tenido mayores avances en la investigación, lo cual no es para nada bueno. Exactamente, hace 190 días que fue atacado el latino Néstor Kirchner ahí en la esquina de Donald y Belucci, y no han habido ningún tipo de avance ni ningún tipo de información al respecto. A mí me preocupa, me parece que es algo que nosotros tenemos que atender rápidamente, y bueno, al mismo tiempo, cada vez que se pueda, como en este caso, en este espacio, repudiar cualquier hecho de violencia que la verdad que no tiene nada que ver con esta convivencia democrática, pero que sí tiene que ver con muchas de las cosas que se hicieron durante la última semana de la campaña. Sí, sí. Y hablando de la campaña y de las elecciones, creo que lo hemos conversado aquí, la elección porteña para Juntos tuvo una cosecha más baja en lo que son votos de lo que esperaban. Bueno, hubo críticas por parte de Bullrich, creo que López Murphy también se sumó, luego Vidal le quiso bajar el tono. Esto sumado a este incidente o este hecho que es el asesinato de Lucas González, ¿puede significar también un golpe en la legitimidad a Larreta, que de pronto ve la aparición de otra fuerza y también esta situación que desnuda algunos de los aspectos más oscuros de su gestión? Sí, yo creo que sí. Recordemos, ¿no? Larreta ponía 21 legisladores en disputa. Sí. Y obtuvo 15, es decir, perdió 6. Sí. En Provincia de Buenos Aires la elección fue un empate técnico. Finalmente, con el escrutinio definitivo que se conoció hoy, fueron 105.000 votos de diferencia. En bancas es lo mismo. A mí me parece que lo que va, me parece no, entiendo que lo que va hacia adelante para Larreta y ese equipo es intentar bajar el tono de exposición, porque además seguramente va a haber una batería de leyes que van a querer sacar de manera de lo más rápido posible antes de que cambie la conformación de la legislatura. Seguramente tenga que ver con temas inmobiliarios, no nos queda ninguna duda. Y por otro lado, la verdad que la performance que esperaban en Capital era arriba de 50 puntos, sacar 46, y la verdad que, bueno, por supuesto creció mucho la figura de Milei, y eso hizo seguramente que hayan perdido un porcentaje de votos, pero bueno, como decimos siempre, no es como una segunda marca de Cambiemos. Experto hoy a la mañana, bueno, ayer a la noche, pero hoy se replicó en los medios a la mañana que sería ministro de Economía de Larreta. Sí. Santilli saliendo a buscar a Houghton y al resto de los que no alcanzaron el piso, esos 5 puntos y pico, para sumarlos al espacio. En fin, digamos, por un lado está el peronismo, el Movimiento Nacional Popular, vertebrado atrás del peronismo, y por otro lado están todas las vertientes
del antiperonismo. No hay mucha discusión al respecto, más allá de que, como decimos siempre, a veces algunos esté más teñido de grandes declaraciones rimbombantes o de puestas en escena. Finalmente sucede eso. Y bueno, y lo vimos también a modo de gracia o de sorna en estos días también vacunándose muy alegremente a Javier Milei, así que la verdad que imagínense cómo sostiene sus ideas. Sí, que se tuvo que vacunar para poder ir a un país que tiene los ideales que él proclama. Fue una gran contradicción. Franco, quiero... Que no es verdad, por otro lado no es verdad. Ah, ¿no? Y no, por supuesto, no, porque el norteamericano es el Estado que más interviene en el libre cambio, por escándalo. Ah, sí. De todos modos creo que iba a Uruguay, no a Estados Unidos. Pero sí, está Uruguay con Luis Lacalle Pou, está bajo el ala de la embajada, podríamos decir. Exactamente. Franco, quiero retroceder sobre algo que decías minutos atrás, ¿no? Que de un lado queda el peronismo, del otro lado queda el antiperonismo, y ahí hay una figura de un diputado nacional bonaerense electo que me genera mis dudas, que es Florencio Randazzo, que finalmente se confirmó que va a ser diputado nacional. Florencio Randazzo no pone en duda la disputa democrática, no pone en duda las elecciones, no pone en duda, la capacidad transformadora de la política, no pone en duda la posibilidad de las mujeres de ejercer la política, no tiene un discurso racista, no tiene un discurso xenófobo, no parte de la idea de que todo lo que se hizo hasta ahora se hizo mal. Me parece que es una persona mucho más interesante para dialogar o para construir algún tipo de política que alguien que cree que ya por el solo hecho de pensar distinto debes exculparte de la vida pública. Entonces, entiendo que en ese sentido es mejor. Por otro lado, me parece que también cumple una función, un rol fundamental, que es no permitirle al peronismo, y en este caso al Frente de Todos, lograr el resultado que estaba esperando. Si no hubiese habido esa opción, seguramente o probablemente hubiese ganado la elección de medio término, con lo cual hubiese sido una novedad. Bien, ¿y cómo crees que se va a posicionar a la hora de votar? ¿Va a ser uno de esos votos que van para un lado y para el otro? Digo, uno de esos bloques independientes, como se les suele mencionar, que en algunas iniciativas acompañan al oficialismo y en otras no, o que va a tener un posicionamiento opositor más duro a tono con lo que decían los spots. Y todo depende de la época del año. Yo creo que el año que viene va a ser va a ser oscilante su posición respecto a algunos temas. En algunos temas va a estar absolutamente de acuerdo, no tengo duda, algunos temas de fondo que tienen que ver con la raigambre que constituye las convicciones del movimiento peronista. Con algunas otras cuestiones que tengan que ver con coyunturas que le permitan dar un paseo por los medios, quizás tenga una opinión diferente. De todas maneras es un unibloque de una sola persona, un solo diputado, son 287 diputados nacionales. Me parece que salvo que se dé un empate, como hemos visto alguna vez en una ocasión, sí. No creo que su voto defina algo. Claro, su voto defina o tenga una gravitación suficiente como para que se transforme en un interlocutor que siempre va a ser necesario, pero si no absolutamente urgente, ¿no? Bien. Y en lo que es la legislatura bonaerense está la novedad de que, bueno, con los números del escrutinio definitivo se confirma lo que se había dicho en el escrutinio provisorio acerca de que va a quedar empatado Juntos y el Frente de Todos en la Cámara Alta bonaerense, y eso le da o le permite tener cierta iniciativa política al oficialismo y al gobernador Axel Kicillof. ¿Va a cambiar? ¿Va a haber una nueva etapa de la gestión en eso, con esta posibilidad, o mejor dicho, con la imposibilidad de la oposición de hacer un bloqueo automático de las leyes? Yo creo que sí, yo creo que es una manera, digamos, estratégicamente cambia absolutamente la mirada, y la verdad es que uno está esperando, no ha sucedido aún un relanzamiento, digamos, del gobierno de la provincia de cara a lo que va a ser todo el 22 y el 23. Me imagino que esas cuestiones van a tener que ver. De todas maneras no hay indicios aún de cómo sucede eso, con lo cual si esa relación de fuerzas ha cambiado, por supuesto han cambiado los interlocutores, y eso hará que los resultados sean diferentes, o que en todo caso las tácticas que se utilicen para lograr esas estrategias sean más sencillas, ya que como bien decís, no va a haber oportunidad de trabar algunas cuestiones, sino que se va a tener que dar quórum para dar la discusión, en todo caso en el recinto o en los dictámenes de comisión.
Bien, bien. Sí, ahí también hay que estar atentos, ¿no?, a lo que va a ser el recambio posible recambio de las jefes de bloque también del Frente de Todos, sabiendo que Tignanelli en principio no renueva la banca, y sabiendo que Gervasio Bozano entiendo que la deja y se va a un cargo en el interior. Sí, bueno, esa es, la verdad que es llamativo, la verdad que Tignanelli le toca una difícil porque él es diputado provincial por la tercera sección electoral, tercera sección que, contémosle a los oyentes, incluye a Malvinas Argentinas, a La Matanza, digamos, a muchos municipios muy fuertes dentro del conurbano. Y bueno, así es por eso que él ocupó el 9º lugar y en la tercera sección entraron solamente 8. Claro. Se está pensando en algún tipo de enroque con algún otro legislador que ocupe otro espacio, ¿entendés? Porque se entiende que Tignanelli es una figura importante dentro de la estructura de la Cámpora y que ha hecho un buen trabajo como presidente de bloque en estos años. Bueno, se verá cómo se decide, si no, volverá al llano y trabajará desde el llano, como hacemos todos los militantes cuando nos toca, no pasa nada. Así es, así es. Franco, también la última vez que hablamos era en ocasión del Día de la Militancia, unas horas más tarde fue el acto en Plaza de Mayo que tuvo como orador al presidente Alberto Fernández, y una de las cosas que dijo y que más ruido generó fue esto, pidiendo paso en 2023 para todas las categorías electivas. Él dijo que quiere que desde el concejal al presidente lo elijan primero los compañeros del Frente de Todos. Vos es algo que ya te habías mencionado a favor de esta idea tras las PASO, y haciendo una lectura, como decíamos, ¿no?, con el diario del lunes, ¿no?, como forma de corregir a futuro, ¿no?, las deficiencias que ha tenido el armado electoral del oficialismo. ¿Cómo ves que impacte esto en lo que es el oficialismo, el Frente de Todos, después de esta derrota, por pocos puntos, pero una derrota que no termina de ser tal, por un lado, y por otro lado, faltando 2 años todavía para que sean efectivamente esas pasos donde se defina presidente, gobernador y demás cargos? Yo creo que la apertura del PASO, la posibilidad de apertura de las PASOs ordena mucho el campo nacional popular, porque le brinda herramientas, o mejor dicho, digamos, suelta de alguna forma la manija de decisiones absolutas, o como se dice generalmente la lapicera, y la ponen en juego. Y poner en juego implica que uno pueda generar alianzas, puede generar conversaciones, acciones tendientes a establecer algún tipo de liderazgo, o mostrar el volumen convocante, etcétera. Me parece que una de las consecuencias primeras de esto ha sido también la unificación de la CGT, con su nueva conducción, mejor dicho, el hecho de ordenarse y tener una nueva conducción, con la figura de Pablo Moyano, que es muy interesante ahí. Me parece que sucede eso, que todo aquel que quiera disputar va a tener la oportunidad de hacerlo, y que en esa disputa, digamos, por supuesto que no sucedió, pero es algo muy extraño que un presidente de 2 años de terminar su primer mandato no vaya como de suyo a la reelección, sino que plantee la posibilidad de una PASO. Me parece que está bien, me parece que el presidente salió fortalecido de las elecciones, la sensación que había en la calle, que había en los comicios, que había en cada uno de las básicas o los lugares donde se estaba esperando los resultados era de alegría. Lo que no significa festejar haber perdido, sino que significa festejar tener músculo todavía, estar fuerte, estar con virtud para poder afrontar lo que se viene, y lo que se viene es el gobierno empezando a gobernar fuera de la pandemia, cosa que no ha sucedido hasta ahora. Hoy a la mañana Culfas, en un hilo de Twitter, explica que en octubre había crecido 1,2% la economía, lo cual es realmente mucho. Sí. Y que va a ir yendo hacia los 10 puntos de crecimiento del PBI en el 2021. Bueno, espero que ese crecimiento se empiece a ver un poco más en los bolsillos de los asalariados, sobre todo, que son los que son el motor de consumo de la sociedad, y bueno, no tanto en la tasa de renta, que evidentemente hoy se está llevando por escándalo las grandes corporaciones. Así es. Y hablamos, ¿no?, esto de esta convocatoria anticipada a las PASO, ¿no?, también como forma de reordenar el espacio, de contener y de permitir sumar a nuevos sectores. ¿Cómo crees que puede llegar a ser este proceso acá en Bahía Blanca, sabiendo que el Frente de Todos es oposición y que viene de un revés electoral fuerte, donde apenas pudo sacar unos puntitos más de lo que había sacado Unidad Ciudadana en 2017? Es decir, hay mucho por crecer frente a
a ese 40% que tuvo en algún momento el Frente de Todos con la candidatura de Susbieles en 2019, pero pareciera que es más difícil la situación que en 2017 porque los votos, esos otros votos no los tiene el peronismo, sino otras fuerzas como por ejemplo los libertarios. Sí, por supuesto que es un escenario a tener en cuenta. También por supuesto que lo que estamos analizando es una elección legislativa. En las generales ejecutivas generalmente, digamos, los resultados cambian y las fuerzas se consolidan en una polarización más marcada. Respecto al diálogo, ¿qué te voy a decir? Nosotros los que hacemos política estamos siempre de acuerdo a dialogar con todo el mundo y esa es la intención. Lo que pasa es que muchas veces pareciera que existe una orden internacional para que, no sé, una vez lo hablábamos nosotros, ¿no? Que yo te decía que a mí me llamaba la atención que en distintas culturas, distintos idiomas, distintos pareceres lleguen a la misma conclusión. Sí. Bueno, digamos, esto de bradar sistemáticamente a la oposición y no prestarse al diálogo y seguir lastimando ese tipo de relaciones para no avanzar en un acuerdo general, también sucede en Chile, sucede en Uruguay, sucedió en Estados Unidos, sucede con las derechas, estas nuevas extremas derechas que están, por ejemplo, en Chile poniendo en duda el voto femenino. Entonces, me parece que sí, por supuesto que hay voluntad de diálogo, pero lo que no queremos es retroceder, de ninguna manera vamos a retroceder en derechos adquiridos, etcétera, digamos. Entonces sí me parece que sí hay que conversar, pero tampoco hay que ser sonso en el sentido de no establecer algunas pautas o algunas precondiciones para poder discutir con algún tipo de aval y que eso tenga la fuerza que necesita un acuerdo para avanzar. Clarísimo, Franco, muchas gracias por esta columna de cada miércoles y volvemos a hablar la semana que viene. Dale, Juan, que andes bien. Saludos. Bueno, un fuerte abrazo.